Encuentro 7 AM. Un micro inspirado en la visión de Abel Mata. Voces de la comunidad agropecuaria para iniciar la jornada. Hola, ¿cómo te va? Otro Encuentro 7 AM desde la plataforma agrocomunitaria y en el aire de Unnova Radio, La Posta de Lincoln y Radio Viamonte. En este capítulo retomamos la charla con el productor agropecuario Elvio Cernari, quien además tiene una fuerte relación con el movimiento cooperativo, como ya lo hemos conocido en episodios previos. En este tramo que te presentamos hoy, profundizamos cuestiones vinculadas a la responsabilidad y la mirada de la ciencia, las implicancias que los distintos enfoques tienen no solo en lo productivo, sino en lo social, lo territorial, de alguna manera lo político. Abordar cuestiones integrales que vinculen la producción agropecuaria con lo ambiental, la salud, lo económico y lo social no es solamente, en palabras de Elvio, una declaración de principios, un deseo, sino una demanda social. La realidad es que esa pregunta no la puedo responder como productor. Necesariamente la tengo que responder como persona, porque lo que necesitamos trasciende mi situación personal de productor. En realidad lo que necesitamos como humanidad es una ciencia que dignifique la ciencia, que dignifique el saber. Entonces, digamos, puede ser tan importante que se mida concretamente cuáles son los impactos de las derivas de los agroquímicos, como que se mida cuáles son las externalidades de la economía de un proceso productivo determinado en el contexto de la humanidad y qué trascendencia tiene la concentración de la actividad económica. Entonces, que la ciencia dignifique el saber, sí es un reclamo humano que efectivamente va en el mismo sentido para las ciencias agrarias que para las ciencias sociales, la economía, ¿no? Cuando pensamos en una economía tradicional, la verdad que deja fuera un montón de factores con el que muchas veces, por decirlo en términos simbólicos, nos corren, pero la realidad es que no está la economía clásica considerando las externalidades que genera el sistema que propone. Entonces, lo mismo que en la economía, que en las ciencias sociales, necesitamos las ciencias agrarias. Los desarrollos que nosotros estamos generando muchas veces están basados en el saber de las personas que habitamos el territorio y que no necesariamente somos profesionales de determinada ciencia. Ahora tenemos que interactuar, si podemos evitar de considerar el saber como mercancía, con los profesionales que puedan estudiar dignamente la cuestión científica para mirar cómo ese proceso tiene un beneficio social. Si miramos aisladamente la rodilla izquierda de una persona, vamos a estar perdiendo de contexto lo que le pasa al resto del organismo de la persona. Lo mismo en la agricultura. Cuando un ingeniero agrónomo muy capacitado para vender un producto de síntesis química, pero es incapaz de coordinar un grupo de productores para que piensen cuál es la independencia del grupo de productores, creo que hay por lo menos una parte de la visión del concepto del saber que está faltando. Introducirse a pensar la ciencia y el desarrollo agropecuario requiere necesariamente, al menos en nuestro país, preguntarse por el INTA. El organismo público hoy se encuentra virtualmente paralizado y con cada vez menos recursos. Ha sufrido transformaciones y ha tenido distintas etapas a lo largo de su extensa trayectoria, atravesado siempre por las coyunturas políticas del país. Elvio Cernari analiza el rol de este organismo, el principal, vinculado a la ciencia y la técnica agropecuaria, su devenir y sus desafíos. El INTA fue estimulado por proyectos políticos que practicaban el genocidio. Entonces, después se transformó en algún momento, por cuestión del enfoque de las políticas públicas, en un ente de referencia, en un lugar de transformación de las sociedades, en donde se desarrollaba la actividad del INTA. Entonces, la misma lógica cabe para esto que me preguntás, ¿no? Digamos, creo que la cuestión de la política atraviesa a los grupos y nosotros hacemos política cuando
decimos que no a la participación grupal o cuando decimos que sí. Entonces, pensarnos en términos de qué somos, es probable que transforme a los grupos de cambio rural de esa idea que fue juntémonos para comprar una maquinaria entre todos o comprar agroquímicos entre todos, a che, ¿qué pasa con nosotros? Y después viene el planteo de, bueno, si no cuidamos el ambiente, es el lugar donde nosotros vivimos, digamos. Entonces, la verdad que los venenos son venenos y los productos vienen con empaques que dicen veneno. Entonces, cuesta poco que a partir de la juntada de personas aparezcan las preguntas. Por eso digo, seguro que se da esa transformación de un cambio rural que en algún sentido pudo ser pensado como la rueda de auxilio de un sistema capitalista para que termine transformando la realidad social del contexto donde se desenvuelve el cambio rural, ¿no? Será hasta el próximo encuentro. Aún nos quedan algunos tramos para profundizar y conocer más a Elvio Cernari. Te recordamos buscarnos, suscribirte en la plataforma agrocomunitaria y recibir los contenidos directamente en tu dispositivo. Estuvimos en la producción Luis Fernández y quien les habla, César Baldoni. Gracias por acompañarnos.